Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta reunión, la reunión de esta tarde, cuando vamos a discutir un tema de trascendental importancia para el país, la relación que existe entre las Fuerzas Armadas y el sistema político. Una relación no siempre fluida, muchas veces conflictiva, pero casi siempre, o yo diría siempre, una relación que tiene impacto, ya sea positivo o negativo, sobre el avance y la construcción democrática en Honduras. El expositor de hoy es el periodista Manuel Torres, harto conocido por todos ustedes, muy respetado en el mundo de la academia, en el mundo de los medios de comunicación social y en general en el terreno de la lucha por la profundización de la democracia en Honduras. Así es que los dejo pues en las mejores manos para exponer el tema sobre la relación que debe existir y existe entre las Fuerzas Armadas y el sistema político en Honduras. Efectivamente, en la historia de América Latina, al menos de los últimos 200 años, las Fuerzas Armadas siempre se han ido revelando como una institución de naturaleza esencialmente política. De hecho, desde México hasta la Argentina, casi sin excepciones, la mejor vía que ha tenido alguien para llegar al poder, en muchos casos ha sido la carrera militar. Los militares han sido una especie de políticos empotrados en los sistemas institucionales y han legitimado muy bien durante todos estos procesos una argumentación alrededor de ello, ligando muchas veces la función de la carrera castrense a una especie de mesianismo nacional, identificándolos con ser portadores de proyectos históricos, de proyectos nacionales para salvar siempre la patria. La figura con la cual la naturaleza política de las Fuerzas Armadas suele cubrirse ha sido precisamente de salvadores de la patria. Y lo han ido definiendo en diferentes procesos con persistencia y con claridad de objetivos. Eso le ha dado a las Fuerzas Armadas impunidad e inmunidad para incursionar en la política, al grado que buena parte de esas acciones se desarrollan con la complacencia de los actores políticos civiles del sistema político nacional. Aquí es interesante tratar de definir un poquito a qué nos referimos con un sistema político, sobre todo en el caso de Honduras. Yo diría que hay que apelar a una definición simple pero interesante, y es entenderlo como el conjunto de instituciones y procesos políticos gubernamentales y no gubernamentales, cuyo desempeño recae en actores políticos que tienen generalmente una cierta cuota de poder. Es decir, no solo estamos hablando de actores políticos fuera de la esfera gubernamental, sino también dentro de la esfera gubernamental. No extraña entonces que muchas de estas prerrogativas que les dan impunidad e inmunidad en la incursión política se consoliden a través de instrumentos y mecanismos que suelen ser aprobados rutinariamente y periódicamente en los diferentes congresos que acompañan cada periodo de gobierno. Este proceso culminó, a mi juicio, violentamente en junio del 2009 con el golpe de Estado. Y aunque abrió un espacio de mayor poder e influencia para los militares y para las Fuerzas Armadas, simultáneamente también creó una coyuntura en la cual este tema ha vuelto al debate, como lo que se está planteando
ahora por parte del Centro de Documentación de Honduras. No está nada claro en perspectiva cuál es el rumbo que tomará el país respecto a las Fuerzas Armadas, pero sí es urgente precisar desde el sistema político cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas y de los militares. Muy probablemente en esto los militares incluso lleven cierta delantera a los civiles. Y estamos viendo que al mismo tiempo que este proceso posgolpe se va desarrollando, estamos entrando a una fase que en Honduras no había sido desarrollada de manera tan clara como sí ha ocurrido en otros países. Y es la reconversión de los militares en políticos ya a través de sus propias y nuevas formas de expresión política. Eso me preocupa un poco porque puede crear dentro del sistema político diversos tipos de respuestas. Es decir, estamos frente a una dinámica en la que posiblemente a corto y mediano plazo se refuerce no solo la presencia tradicional de figuras militares en los partidos políticos, tradicionales y no tradicionales, sino dentro de nuevos partidos políticos. De hecho, asistimos ahora a la reciente aprobación legal de un partido político encabezado por un general que participó directamente en el golpe de Estado. En esa perspectiva yo subrayaría la necesidad de que esos mecanismos históricos de control y legitimación de la incursión de los militares en la política deben ser revisados y debe haber de parte de los políticos, que significa hablar de la civilidad, una propuesta clara sobre cuál debe ser su misión y su papel en nuestro país. En suma, no se trata nada más ya de reducir la intervención de los militares en la política como institución, sino precisamente de ver mucho más allá de eso. Yo creo que lo primero, y habría que reconocerlo como punto de partida, es que desde la sociedad entendamos que este tema nos importa y nos atañe. Hasta ahora no ha sido así. No le hemos asignado una prioridad en nuestras decisiones públicas y no asumimos el tema de las Fuerzas Armadas como un bien público. Nunca ha surgido la necesidad de debatir acerca de una política nacional de seguridad relativa al desempeño de las Fuerzas Armadas. Tanto así que ni siquiera se vuelve, curiosamente, un tema electoral. No recuerdo yo ningún proceso desde el retorno al orden constitucional en 1982 en el cual un partido político haya incluido este debate dentro de las ofertas a sus electores como parte de la discusión nacional. Se ha incluido siempre el tema de la seguridad. Esa apatía de la sociedad con respecto a las Fuerzas Armadas obviamente debe terminar, debe caducar. Es fundamental para el país, para el desarrollo de la nación, con sus aspiraciones democráticas. Es imposible que los civiles podamos tener un proyecto de desarrollo nacional y de construcción de un Estado democrático de derecho sin resolver el tema de las Fuerzas Armadas y de la defensa pública. Consecuente con esa visión es que cuando los civiles llegan al poder, en los relevos de cada 4 años, el tema de las Fuerzas Armadas permanece inalterable y consecuentemente nadie se pregunta cuál debe ser el papel del Ministerio de Defensa o ni siquiera se cuestionan las asignaciones presupuestarias cada vez mayores para los militares. Tenemos un gran desconocimiento al respecto.
Es un desafío en ese sentido que la sociedad hondureña incorpore este tema a su debate y lo vincule a otros aspectos fundamentales de la vida nacional. Si no tenemos resuelto el tema de las Fuerzas Armadas y el papel de los militares en Honduras, insistiría yo, no tendríamos una clara definición acerca de la visión de desarrollo de nuestro país. Uno y otro debieran estar estrechamente ligados. Nos resultó muy cómodo históricamente ignorar el tema porque de alguna manera también se le sacaba provecho. Aunque varias de las funciones que los militares consolidaron en los años 60 y 70 fueron desapareciendo, como la administración directa del Estado o su papel de árbitro fundamental en decisiones nacionales o en los departamentos, todavía se mantiene esa cultura de hegemonía castrense sobre el resto de la sociedad. Ha habido mayor éxito de los militares en proyectar sus doctrinas y las figuras que ellos mismos han creado alrededor de su propia presencia que lo que los civiles hemos logrado hacer dentro de los cuarteles. La última prueba fue de nuevo en junio del 2009, cuando una de las preguntas que más se escuchó reiteradas en el debate nacional es ¿para qué sirvieron tantos cursos de los civiles en materia de derechos humanos a los militares y a los policías si a la hora en que eso debía haber servido para tomar decisiones correctas no fue tomado en cuenta? A partir del retorno al orden constitucional a inicios de los años 80, nosotros presenciamos como país un repliegue negociado de la influencia de los militares en el aparato público, en el Estado. Fue un proceso paulatino en el cual no llegamos a tener suficiente claridad acerca de la dinámica e intensidad de ese proceso. Sí hubo un paso de las nuevas figuras civiles al control de la burocracia. La mayoría de los ministerios fueron encabezados por los civiles, pero todos recordamos que una porción del Estado quedó bajo el concepto de seguridad nacional en manos de los militares. Estaba Hondutel, el Ministerio de entonces de Obras Públicas y Transporte, Correos, toda una serie de dependencias. Ese repliegue fue perdiendo fuerza y también fue perdiendo atención pública. Se desarrolló, a mi juicio, una especie de semioscuridad acerca de la presencia militar en el Estado hondureño, sin que nos diéramos cuenta cómo pervivía. Más recientemente uno se entera que se mantuvieron asesores militares en los ministerios, que habían funcionarios, que habían también misiones constantes que se les delegaban, en las cuales intervenían en la vida pública y en el presupuesto. No hubo nunca un retiro total del militarismo con respecto al aparato público. Eso plantea, en primer lugar, la necesidad de la desmilitarización del aparato público, desmilitarización física, material, en el sentido de que no pueden estar ocupando funciones que no les corresponden, y también una desmilitarización ideológica con respecto a la marcha del Estado. Uno entiende la participación de las Fuerzas Armadas
en emergencias nacionales cuando ocurren desastres, pero no la forma en cómo se maneja esa participación. En síntesis, en esta idea de cuál debe ser la relación de las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado, o el Estado mismo, yo diría que los civiles debemos restablecer una correcta cadena de mando. Los militares tienen una responsabilidad y son parte del Estado, pero la conducción del Estado, incluyendo el destino de las Fuerzas Armadas, debe ser de los civiles. Esto, sin embargo, es un proceso continuo. Yo creo que uno de los errores que más se advirtieron a partir de los acontecimientos del golpe es cómo desde los civiles los procesos de desmilitarización de los años 90 los descontinuamos. En algún momento casi hubo la percepción de que ya Honduras no tenía un problema de militarismo en su entorno institucional. Y vimos claramente el resultado. Eso no había sido así. Este control civil sobre las Fuerzas Armadas dentro de la perspectiva del Estado debe ser continuo, con una generación constante de políticas públicas en materia de defensa que vayan consolidando año con año ese proceso.